Ya en la época moderna, en el siglo XX, se distinguen tres grandes etapas de la urbanización en México. De 1900 a 1940 se tuvo un crecimiento urbano moderado bajo. Dentro de este periodo se dio la Revolución Nacional, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. Debido a ello, fue hasta la segunda mitad de los años 30 que el país se estabilizó política y económicamente. Al inicio del siglo, México tenía una población de 13.6 millones de habitantes, de los cuales 1.4 vivían en 33 ciudades. En 1910 la población aumentó 1.5 millones de habitantes y las ciudades sumaban 36. No obstante la situación bélica, en los años 20 la población total creció 16.6 millones y la urbana a 2.9 millones, posibilitando tener 6 nuevas ciudades, teniendo un total de 45. En la década de los años 30 hubo 3.1 millones de nuevos mexicanos. Se tenía una población urbana de 3.9 millones de personas, distribuidas en 55 ciudades en 1940, pero a pesar del crecimiento de población, la civilización era rural, pues la gran mayoría de sus habitantes continuaba viviendo de la agricultura en pequeñas comunidades. De 1940 a 1980 se observó un crecimiento urbano acelerado medio, pues durante las décadas de los años 40 y 50 se dio un acelerado crecimiento económico, lo cual benefició al desarrollo urbano. Por un lado, el aumento de 3.3 millones de habitantes de la población urbana representó 53.5% del crecimiento total. Por otra parte, el surgimiento de 29 nuevas ciudades elevó el sistema urbano nacional a 84 localidades. Las ciudades manufactureras más dinámicas de los años 40 y 50 fueron Ciudad de México y Monterrey. Ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez observaron un crecimiento urbano acelerado gracias a sus actividades comerciales, que satisfacían las necesidades norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1960, el sistema urbano mostraba 124 ciudades, de las cuales un tercio se especializaban en la industria manufacturera. En 1970, la población urbana aumentó 9.2 millones de personas, dejando claro que la expansión económica impulsó un desarrollo urbano acelerado. En 1980, México ya era una nación urbana, pues tuvo una transformación social, económica y espacial, es decir, hubo un aumento de 14 millones de nuevos pobladores urbanos. Además, el crecimiento económico se reflejó más en la elevada emigración hacia las ciudades. Ciudades como Puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca, que se encuentran en un área de influencia inmediata con la Ciudad de México, crecieron aceleradamente, permitiendo vislumbrar la conformación de lo que llegaría a ser esta megalópolis. De 1980 al año 2000 se experimentó un crecimiento urbano bajo acelerado, pues entre 1980 y 1990 se dio un mayor crecimiento urbano, explicado por una migración del campo a la ciudad de alrededor de 6.8 millones de personas. Se tuvo un crecimiento acelerado de las ciudades que se ubican cerca de la Ciudad de México, siendo estas Puebla, Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Toluca y otras. El crecimiento de la industria maquiladora hizo posible la expansión demográfica de ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Matamoros, Nogales y Piedras Negras. Elevaron su población ciudades portuarias como Cancún, Acapulco o Puerto Vallarta, y algunas ciudades turísticas como Oaxaca, Guanajuato y San Miguel de Allende. A principios del año 2000 había 97.5 millones de habitantes, de los cuales 65.7 se concentraban en 350 ciudades. En el año 2000, Toluca ya formaba junto a la Ciudad de México una megalópolis de 19.4 millones de personas. Ciudad de México, Monterrey, Toluca, León, Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis Potosí aumentaron su población, mientras que Guadalajara, Puebla y Torreón la bajaron. Sin embargo, en conjunto reforzaron la concentración de población en ciudades de jerarquía urbana nacional. En lo que corresponde a la época actual, se estima que en las próximas décadas el país pasará de tener 384 ciudades a 961 en el año 2030, en las que se concentrará el 83.2% de la población nacional.
Las ciudades muestran un patrón disperso, pues al mismo tiempo que se expanden, van dejando grandes vacíos urbanos. Además, los costos de nueva infraestructura crecen. En 2010 existían 59 zonas metropolitanas, de las que solo la zona metropolitana del Valle de México rebasaba por mucho los 10 millones de habitantes. Destaca la preferencia por usar el vehículo particular en lugar del transporte público o de elegir una movilidad no motorizada.